¿Qué tal, campeones? El día vamos a preparar una receta que está deliciosa y es nada más y nada menos que los panderitos tradicionales que se venden aquí en Colombia en las panaderías o en recipientes al lado de la carretera conocidos como beso de novia. Los ingredientes están supremamente sencillos de conseguir. Lo que haremos ahora será hacer un proceso de blanqueado que consiste en mezclar 125 gramos de azúcar blanca con 125 gramos de mantequilla a temperatura ambiente con el uso de una batidora. La velocidad que estoy utilizando en este momento es una velocidad media y el proceso demora más o menos unos 5 o 6 minutos hasta que veamos una textura cremosa y el color es el que nos va a dar el indicativo de que nuestra mezcla está lista. Por eso se llama blanqueado, porque obtiene un color blanco al final de la preparación. Es muy importante utilizar batidora en este punto, aunque después no será necesario. Vamos a agregar un huevo también a temperatura ambiente, el cual vamos a integrar nuevamente con la batidora. Dedíquele unos cuantos minuticos a este proceso para poder así disolver mucho más fácil el azúcar y que no nos vayan a quedar de pronto cristales muy grumosos en la preparación. Limpien los extremos y continúan batiendo para que quede muy uniforme la preparación. En este caso le vamos a dar el toque secreto a esta preparación, que es la esencia que le agregamos. En este caso es una preparación a base de anís estrellado hervido durante algunos minutos, pero si ustedes gustan pueden agregar 3 cucharadas de aguardiente o una cucharadita de esencia de hinojo. Agregamos una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio o polvos de hornear. Vamos a agregar ahora 150 gramos de harina de trigo, la vamos a separar en 2 partes para no sobrecargar mucho la batidora y la mezcla tampoco nos vayan a quedar con grumos. Una vez están listas y hemos integrado la harina en 2 tandas y ya está uniforme, vamos a agregar 250 gramos de maicena o fécula de maíz. Lo vamos a hacer del mismo procedimiento, la mitad en la parte inicial y la mitad en la parte final. Lo que sucede en este momento es que la masa empieza a coger una consistencia mucho más sólida, mucho más firme, entonces hay que tener precaución porque si su batidora no tiene mucha potencia se les puede de pronto quemar y no buscamos eso. En este punto ya nuestra masa tiene una textura más firme, vamos a prescindir de nuestra batidora y vamos a hacer uso de nuestras manos para poder así integrar muy bien la masa y formar la textura, la apariencia que buscamos para poder así hacer los panderitos mucho más fácil. Esta es la textura que estamos buscando, es una masa bastante blanda, es muy uniforme, así que vamos a separarla en partes para realizar una especie de cilindros, unos palitos, posteriormente aplanarla levemente y con un tenedor raspar la superficie para que le dé esa textura y apariencia tan agradable y característica de los panderitos. Una vez realizado ese procedimiento, lo que vamos a hacer con el uso de un cuchillo, hacer cortes en diagonal, que es como típicamente se venden en las panaderías, pero si ustedes prefieren lo pueden hacer redondos e incluso cuadrados. Al fin y al cabo son ustedes quienes lo van a consumir y lo mejor es que lo puedan consumir de la forma que a ustedes más les guste. Van a llevarlo a una sartén, una refractaria, donde vamos a llevarlos a hornear. No es necesario que la enharinen o les agreguen mantequilla y la van a llevar al horno durante unos 15 minutos a 180 grados Celsius. Después lo retiran y se van a dar cuenta de la apariencia y la textura tan agradable que esos panderitos tienen. Se desharinan muy fácilmente, parten muy bien y el sabor, campeones, ni les digo. Los invito a que realicen esta receta y la compartan con sus familiares, amigos y me cuenten su experiencia. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias.